¿Ya han amanecido bien? Eh, ¿Sí se me escucha bien? Sí, profe, se oye bien. Sí, sí se escucha. Perfecto, Sí, maestro. perfecto, muchas gracias. Ya está, gracias. Eh, bueno, iniciar la grabación. Iniciar la grabación. Ok. Bien, muchas gracias. Sí, me dicen que se escucha bien. Ok, gracias. Estamos la mayoría, buena parte. Falta alguna que otra persona todavía. Bien, a ver si les es posible integrarse ahorita. Perfecto. Ok. Bien, perdón, estaba checando cuánta gente estamos integrados a la reunión, porque, pues bueno, nos siguen pidiendo que hagamos reportes de cada reunión y de cada clase virtual, y pues bueno, en fin. Ok, a reserva de que tengan algo que comentar, como ya les he dicho, en cualquier momento que ustedes eh, tengan alguna duda, quieran hacer algún comentario, pues lo pueden hacer, ¿sí? Simplemente abren su micrófono y hacen su comentario, no hay ningún problema. Si les parece, entonces vamos a comenzar. Quisiera iniciar comentando tres cosas relacionadas con el tema que estuvimos viendo la clase pasada, ¿sí? La primera de estas cosas es lo que se le llamaba antiguamente, no sé si ubican el término, una fe de erratas, es decir, el reconocimiento de una imprecisión, de un error que por ahí mencioné y que quiero aclarar. Mencioné que el templo del Santo Sepulcro, la Basílica del Santo Sepulcro, había sido destruida por los turcos selyúcidas alrededor del año 1070. Fue una imprecisión de mi parte, o sea, me falló la memoria. Este templo sí fue destruido, pero un poco antes y por los fatimíes. En el año 1009 fue destruido por orden del califa, se me escapa ahorita el nombre, Al-Hakim, del califato fatimí. Un califa que particularmente tuvo conflictos con los cristianos o cierta persecución hacia los cristianos. No así los otros, por eso les había comentado que en general pues hubo tolerancia, ¿no? Y de hecho, para la época de las cruzadas ya se había desarrollado cierta reconstrucción de la Basílica del Santo Sepulcro. Sí fue obviamente esta destrucción originaria del año 1009, escandalosa en Occidente y uno de las motivaciones de las cruzadas. Pero la motivación más importante fue la derrota que sufrieron el Imperio Romano de Oriente en el año 1071 en la batalla de Mansikier frente a los turcos selyúcidas, porque esto hizo que, digamos, que se viera como una amenaza sumamente grave, que realmente amenazaba la supervivencia del Imperio bizantino pues a este grupo musulmán, ¿no? A los turcos selyúcidas. Bueno, esa fue una imprecisión por ahí de mi parte que quería aclarar. Segundo punto, segundo comentario sobre el tema de la clase pasada, lo que mencionó Héctor Alan. También reconozco que es algo que no tenía presente en ese momento, pero efectivamente lo consulté y lo que Héctor Alan nos mencionó así fue. Lo que pasó fue que durante la Segunda Cruzada, un contingente de cruzados procedente de Inglaterra avanzó hacia Palestina, pero por mar, ¿no? Entonces imaginemos pues todo el recorrido que esto es. Entonces obviamente en este recorrido por mar bordeó las costas de la península ibérica por Portugal. Y efectivamente ahí al pasar por Portugal,
pues no nomás pasaron, sino que penetraron, digamos, al territorio de lo que hoy en día es Portugal, y le brindaron apoyo a los hispanos que estaban en la lucha de la reconquista, lo que se llama la reconquista de España, bueno, de la península ibérica, Portugal también, o lo que hoy en día es Portugal, y pues bueno, luchando obviamente contra los musulmanes en España, bueno, perdón, en la península ibérica. Y efectivamente les brindaron este apoyo, y probablemente lo más significativo de eso fue la toma de Lisboa, como destacaba Héctor Alán, frente a los musulmanes en el año, si no me equivoco, 1147. Es uno de los procesos de origen del reino de Portugal. De hecho, fue en la época del reconocido como primer rey de Portugal, Alfonso I Enríquez. Y bueno, después los cruzados, este contingente de cruzados que procedía de las Islas Británicas continuó avanzando hacia Palestina, ¿no? Hacia la Tierra Santa, hacia su destino original. Esta no es una de las cruzadas desviadas, y de hecho la cruzada contra los musulmanes en España era una cruzada también convocada por los papas en diferentes momentos. La estuvieron convocando, y obviamente también una lucha contra musulmanes, aunque en territorio continental europeo, ¿no? Bueno, ok, este era el segundo comentario que quería hacer. El tercer comentario es nada más destacar algunas de las consecuencias, algunos de los efectos del proceso en general de las cruzadas, ¿sí? Podemos mencionar en primer lugar algunas cosas que ya destacábamos la clase pasada, por ejemplo, la reapertura de rutas marítimas, ¿sí?, en el Mediterráneo, el ascenso de algunas potencias mercantilistas, capitalistas, porque de hecho son los orígenes del capitalismo mercantilista precisamente, Venecia, Génova, Pisa, etc. Su ascenso estuvo muy ligado con las cruzadas. Ya mencionábamos su papel durante las cruzadas la clase pasada. Pero así como se movían mercancías, como se movían personas por estas rutas marítimas que se reabrieron, pues también se movían otras cosas, por ejemplo, epidemias, ¿no? También así se difundió la peste negra, por ejemplo, por el Mediterráneo, penetrando por el Mediterráneo. Al menos originalmente, quizá como quiera les hubiera llegado la plaga, pero la penetración fue por esa vía, en ese momento. Bueno, ese es uno de los efectos. Otro efecto, podemos señalar, un poco siguiendo la terminología de Samuel Huntington, una especie de choque de civilizaciones, ¿no? De cristianos y musulmanes, que es algo que hasta la fecha se sigue a veces mencionando, ¿no? Rememorando en esa instrumentalización de la memoria histórica para fines políticos, para conveniencias, ¿no? Cuando hay presencia occidental en Medio Oriente, o cuando ha habido campañas, guerras, como la de Estados Unidos en Afganistán o en Irak, etcétera, etcétera. Algunos grupos terroristas sobre todo pues mencionan, no, es que estos cruzados occidentales, etcétera, etcétera. Pero también en Occidente George Bush, por ejemplo, creo que hablaba de cruzadas. O sea, sigue estando presente en el imaginario esta idea. Pero también otro choque de civilizaciones fue entre católicos y ortodoxos, ¿sí? Probablemente la reunificación de las iglesias habría sido, el hubiera en historia, lo que se llama el contrafáctico, es todo un tema, todo un problema, ¿no? O sea, las cosas son como fueron, no como hubieran podido ser, pero en fin, probablemente la reunificación de las iglesias se habría podido dar si no hubiera existido la Cuarta Cruzada, si las cruzadas no se hubieran orientado como se orientaron, especialmente los acontecimientos de la Cuarta Cruzada, aquella que se orientó contra Constantinopla, tomó Constantinopla y de hecho destruyó hasta cierto punto al Imperio Bizantino, que siguió existiendo en el exilio. Esto impidió esta acción por parte de los latinos en Constantinopla, lo veremos más adelante en la próxima fase, para reconciliar a las iglesias. Esto nunca pudiera darse. Y nunca pudo darse aunque hubiera conveniencia política, aunque hubiera acuerdos teológicos, aunque hubiera de todo. No pudo darse, porque la gente tenía muy grabado en su memoria que los latinos habían sido unos sinvergüenzas, que habían realizado esos saqueos, masacres, etcétera, etcétera, y no querían saber nada de ellos. En fin. Pues bueno,
podemos, podemos pasar, perdón, nada más estaba checando el chat. Me dice Ana Paula que la compañera Dania tiene problemas para unirse a la reunión. Ángela tiene por ahí un problema de salud. Ok. Muy bien, entiendo. Gracias por avisarme, Ana Paula. Gracias. Ok, esos eran, podríamos destacar otras consecuencias de las cruzadas, pero ya no quiero detenerme más en el tema anterior, ¿no? No sé si hay alguna duda o algún comentario antes de iniciar con el tema que tenemos para el día de hoy. Repasar el tema que tenemos para el día de hoy, porque ya lo había trabajado por ahí el equipo correspondiente, déjenme ver cuál era, nada más para mencionar a las personas específicamente. A ver, ¿dónde está? Fue el equipo 4. Quienes trabajaron este tema que tenemos para hoy fue el equipo 4 de Arnoldo, de Brenda, de David, Miguel Ángel y Liberato, ¿sí? de estos compañeros, de estas personas. Muy bien. Ya la presentación que ellos trabajaron es bastante completa. Espero que hayan tenido oportunidad por allí de revisarla. Y bueno, pues la idea es hacer solamente una recapitulación en torno a este tema que estaba titulado en nuestro programa original, que está titulado como Hegemonía Pontificia. Bien, antes de pasar a revisar alguna información, algunos puntos de este tema en unas presentaciones por ahí que yo tengo, la lectura nos destaca que hubo avances en cuanto al fortalecimiento, en cuanto a la unificación de varias monarquías, ¿no? Recordemos que una de las características del sistema feudal era precisamente que el poder central, que el poder de los monarcas, pues era relativamente débil, ¿no? Entonces, pues bueno, hubo el fortalecimiento de algunas monarquías en diversos territorios europeos. Fue el caso de Inglaterra, de Francia, fueron varios casos por allí. Pero nos dice la lectura, la monarquía que mejor se fortaleció, que mejor se centralizó, fue la monarquía pontificia, fueron los papas. ¿En qué sentido se fortalecieron y se centralizaron? Ya habíamos dicho con el Dictatus Papae, aquel documento, aquel dictamen de la época del Papa Gregorio VII en su disputa con el emperador Enrique IV, cómo establecía esa supremacía absolutista, podríamos decir, de los papas en la cristiandad. Ya lo habíamos mencionado, pero tuvo otro tipo de manifestaciones, digamos, concretas, ¿no? Por ejemplo, se manifestó este fortalecimiento de la monarquía papal en el establecimiento de un derecho, de una legislación cada vez más codificada, propia de la Iglesia, lo que se llama el derecho canónico. Esto no lo tenía ninguna otra monarquía, ¿sí? Existían las codificaciones del derecho romano, el Códice Justiniano, el Códice de Teodosio. Existían estas codificaciones del derecho romano que fueron base de la codificación del derecho de la Iglesia. Pero no tenían una legislación así organizada. O sea, había un conjunto de decretos o otras cosas, ¿no? Pero una legislación. Había costumbres, el derecho consuetudinario, había otras cosas. No es que no hubiera norma alguna, no estoy diciendo eso, pero una codificación de una legislación que tuviera cierta sistematicidad, etcétera, etcétera, esto no lo tenían otras monarquías. Y esto lo empezó a desarrollar la Iglesia a partir del siglo XI especialmente, y es lo que se denomina el derecho canónico o el código de derecho canónico. Bueno, todavía no estaba plenamente codificado, pero sí se empieza a recopilar, a integrar, etcétera, lo que se llama el derecho canónico. Eso es un instrumento muy importante, tener una legislación organizada, integrada,
codificada, etcétera, etcétera, por parte de un poder central. Es un instrumento fundamental. Más adelante lo tuvieron otras monarcas, ¿no? Ir codificando una legislación central. Otro instrumento, otro elemento, ir constituyendo un sistema tributario, o sea, para recibir ingresos, para recibir tributos, por parte del papado, ¿no? De toda la cristiandad. Se empiezan a establecer ciertos tributos, algunos todavía existen hasta la fecha. Uno se llama óbolo de San Pedro, que se recopila, se recoge el 29 de junio, el día de San Pedro, en todo el mundo. Este tipo de prácticas de recopilación de ciertos tributos hacia Roma, hacia el Papa, es también parte de esta centralización, ¿sí? Y a través de mecanismos, mecanismos definidos, o sea, no solamente por la, digamos, buena voluntad de las diócesis, etcétera, como en el caso de los reinos, pues por la buena voluntad de los señores feudales, sino mecanismos ya establecidos para esta recaudación, ¿no? Bien, estos son algunos de los elementos de esta conformación de una monarquía papal sólida, centralizada. Quizá la figura más emblemática dentro de este proceso fue un papa que saltó que reinó entre el siglo XII, fines del siglo XII e inicios del siglo XIII, llamado Inocencio III. ¿Sí? Con él terminó el siglo XII, con él empezó el siglo XIII. Inocencio III. Hablaremos algunas cuestiones más en torno a él en un momento más. En fin, bueno. Voy a comenzar a compartir pantalla para revisar a partir de unas presentaciones algunos de los aspectos de este tema. En cualquier momento que haya alguna duda o algún comentario, pues con toda confianza me lo dicen, ¿sí? Ok. Espero que ya estén por allí viendo mi escritorio. Estoy abriendo las presentaciones. Muy bien, hemos dicho hace un momento que así como hubo las cruzadas de Oriente, también hubo lo que le podemos llamar cruzadas internas en territorio europeo. Y al respecto podemos destacar pues dos, ¿no? Dos muy importantes. Una especie de cruzada interna que desarrolló una orden militar, nacida también durante las cruzadas, nacida durante la Tercera Cruzada, pero que su participación más significativa no fue tanto en las cruzadas en el Oriente, en el Medio Oriente, sino hacia el oriente de la Europa septentrional, hacia la zona báltica, ¿sí? Los caballeros de la Orden Teutónica o los caballeros teutones, entre 1226 y 1227, emprendieron la conquista del territorio de lo que pasó a denominarse Prusia y algunas zonas de lo que hoy en día son Lituania, Letonia y Estonia, Polonia también, algunos de estos territorios en la franja en torno al Báltico, en el extremo noreste de Europa, podríamos decir, y se orientaron hacia ese territorio, lo conquistaron. Sus habitantes eran todavía paganos, o sea, de religión tradicional, los convirtieron al cristianismo y a la postre se les cedió a estos caballeros teutones el dominio sobre el territorio. Un dominio que, a pesar de algunas pérdidas, algunos retrocesos durante sobre todo el siglo XV, conservaron hasta el siglo XVI, hasta cosa de 1530, en la época de la Reforma, cuando el último gran maestre de esta orden, Alberto de Brandenburgo, con la venia de Lutero, se secularizó, o sea, dejó de ser un religioso,
se casó, etcétera, y se convirtió en duque, duque me parece, de Prusia. Pero bueno, antes de esto, desde la primera mitad del siglo XIII y hasta la primera mitad del siglo XVI, entonces, estos territorios de buena parte de lo que hoy en día es Prusia, parte de Polonia, parte de Lituania, buena parte de Estonia y de Letonia, estos territorios en torno a la franja del Báltico en Europa eran dominios de los caballeros teutones, ¿sí? Lo estaremos visualizando por ahí con un mapa más adelante, creo que en la próxima clase. Otra cruzada interna fue obviamente la reconquista española. Desde 1085 los reinos cristianos españoles que pasarían a constituir Portugal, Navarra, León, Castilla y Aragón aún no estaban plenamente forjados, pero las raíces de estos reinos emprendieron la reconquista de la península. En 1195 el Papa Inocencio III promovió una cruzada contra los musulmanes en España que logró que se unieran los reinos ibéricos ante esta causa común y recibieran el apoyo de Francia. Y se logró reconquistar el centro de España y tener un avance muy significativo en las cruzadas, en la reconquista. Era una especie de cruzada, especialmente a partir de la victoria significativa, contundente de las Navas de Tolosa en 1212, y se fueron después sucediendo otras reconquistas. Bien, probablemente la cruzada interna más famosa, además de esto que hemos mencionado, la cruzada interna más famosa es la llamada cruzada albigense, la cruzada contra los cátaros y albigenses, y también contra los valdenses. Entonces, abramos aquí un paréntesis para hablar acerca de estos grupos que fueron hacia los cuales se orientaron estas cruzadas, o se orientó, esta cruzada. Si recordamos, desde los primeros siglos del cristianismo, prácticamente no habíamos vuelto a hablar de herejías, ¿no? Hablábamos al principio de un montón de discrepancias doctrinales, hablamos de las principales, el arrianismo, el monofisismo, el nestorianismo, el monotelismo, la iconoclasia, etc. Hablamos de algunas de las principales, incluso de esos debates por sutilezas teológicas como el asunto del filioque, etc. Pero ahí había quedado el asunto. A pesar de la enorme degradación disciplinaria y moral que se dio a la Iglesia occidental durante la época de la pornocracia, durante la época de Benedicto IX, durante estas épocas, a pesar de eso, no hubo, por decirlo así, ninguna desviación doctrinal o ninguna imposición o de alguna herejía, digamos, etcétera. No hubo nada de esto, o al menos nada que fuera significativo. Sin embargo, ya en el milenio siguiente, en el siglo XII, se desarrollaron de manera importante dos grandes grupos considerados heréticos y después otros, ¿sí? Que estaremos destacando la siguiente clase, también por ahí mencionando alguno que otro más. Y es el caso de los valdenses y es el caso de los cátaros. Empecemos hablando de los valdenses. Fue una congregación fundada en 1176 por un tal Valdés Obaldo en Lyon, Francia, que era un territorio gobernado por su arzobispo. Las prácticas de esta comunidad eran la pobreza y el sustento con base en limosnas y reivindicaban el derecho a predicar, ¿no? Algo que solo tenían derecho a hacer los sacerdotes, los clérigos ordenados. El arzobispo de Lyon les prohibió predicar y ante ello marcharon a Roma en 1179 para solicitar la aprobación del Papa y del concilio que era el tercer concilio de Letrán que se estaba realizando en Roma en aquel año. Recibieron oralmente la autorización para su estilo de vida y su predicación, para su regla, para su estilo de vida, porque era como el intento era fundar como una especie de orden religiosa, una comunidad, algo parecido a lo que fueron poquito después los franciscanos, los dominicos, de quienes hablaremos un poco ahorita. Sin embargo, de nuevo esta comunidad se enfrentó con el arzobispo de Lyon y fueron excomulgados y expulsados de la ciudad en 1182.
En 1184, el Papa Lucio III condenó a la congregación que se había dispersado y difundido en Languedoc, también llamada esta región Occitania, y en Lombardía. Me detengo un poquito para hablar de dónde está la región de Languedoc. Languedoc u Occitania quiere decir la región de la lengua de Oc. La lengua de Oc es una lengua, creo que todavía exista pequeños vestigios, pero era una lengua romance en la zona suroeste de Francia actual, y que rivalizaba con otras lenguas que se hablaban en la Francia antigua. La lengua de Ual, que es la lengua de Ual, que es la que se hablaba en el norte, la lengua provenzal, que se hablaba más en el sureste, etc. El catalán mismo, ¿no? Que se hablaba también más pegado en la zona de los Pirineos, etc. El vasco, bueno, el vasco no es romance, pero también se habla en la zona de Gascuña francesa, etcétera, etcétera. Bueno, la lengua de Oc es entonces una lengua romance que se hablaba en cierta región del sur oeste de Francia en aquella época. Y eso es lo que se llama Languedoc u Occitania. Es una región grande, ahorita la estaremos viendo con algunos mapas un poquito, ¿no? Es la región en torno a donde está Tolosa, por ejemplo, etcétera. Y Lombardía, bueno, la hemos escuchado mucho en los últimos meses, lamentablemente, pues esto, la zona norte central de Italia, la zona norte hacia el oeste se llama más Piamonte, la zona norte hacia el este se llama más el Véneto. Lombardía es propiamente como que la zona central, ¿no? Que es donde, digo lamentablemente lo hemos escuchado porque es donde más se difundió la plaga en Italia, lamentablemente. Ok, algunas de las tesis heterodoxas o consideradas heterodoxas de este grupo terminaron, no estaban originalmente, pero se fueron esta congregación radicalizando a medida que fueron siendo condenados, proscritos, que se fueron aislando, digamos, del catolicismo u obligando a aislarse, pues bueno, empezaron a radicalizarse y a ir dándole una identidad propia a su doctrina. Hoy en día esta comunidad sigue existiendo y tiene una identidad muy parecida al protestantismo de herencia luterana. Existen comunidades valdenses, por ejemplo en Italia, etc. Pero bueno, ¿cuáles eran sus tesis heterodoxas en aquella época? O al menos las que decía la Inquisición que ellos tenían. Negaban el sacerdocio y se oponían a la jerarquía, ¿sí? Negaban el sacerdocio ministerial, el sacerdocio de orden, y se oponían a la jerarquía eclesiástica. En esto se parecen al protestantismo luterano, por eso se les considera un antecedente del protestantismo luterano. Admitían solamente 3 sacramentos: bautismo, la cena o la Eucaristía y la penitencia. En esto también se parecen al protestantismo, que el protestantismo solo admite el bautismo y la cena del Señor. El protestantismo luterano y calvinista. Y en tercer lugar, negaban la liturgia, es decir, negaban el ritual que se realiza en las misas o en otro tipo de ceremoniales paralitúrgicos. Negaban todo esto. Su liturgia era más de congregación, otra vez al estilo protestante, de congregación fraterna, etcétera, etcétera. No tanto ese ritualismo que existía y existe en el catolicismo. Y negaban también la doctrina del purgatorio y de las indulgencias. Me detengo un poquito en torno a esto. La doctrina del purgatorio y de las indulgencias están ligadas. La clase pasada, si no me equivoco, lo mencioné por ahí, que se les prometía la indulgencia a los que acudieran a las cruzadas, pero no me detuve a explicarlo un poquito. Generalmente se dice que las indulgencias son el perdón de los pecados. Esto no es exacto. La doctrina católica, especialmente a partir del siglo XI, y de manera particular esto se desarrolla en la abadía de Cluny, forjó una doctrina que estableció que los pecados del ser humano implican 2 cosas. Una se llama culpa, otra se llama reato de culpa o pena. O sea, lo que queda como deuda con Dios o como mancha espiritual por el hecho de haber pecado. La culpa se absuelve por el sacerdote a través de la confesión que llamamos, ¿no?
una absolución, hay una remisión de la culpa, esta queda perdonada, esta queda suelta, etcétera, etcétera, si hay arrepentimiento de parte de la persona, etcétera, ¿no? Pero hay otra dimensión, digamos, que es la pena, que se supone que se tiene que purgar, ¿no? La pena que se tiene que cumplir, perdón, porque hay un reato de culpa, o sea, un efecto, un resabio que queda de la culpa, una deuda con Dios, que es lo que se tiene que purgar, ¿no? Esto que queda como mancha en el alma. Y eso es lo que se purifica en parte al menos en lo que se llama la penitencia en la confesión, ¿no? Los curas ponen a la gente a rezar tantos Padres Nuestros o un rosario, no sé, ¿no? Pues bueno, las indulgencias, perdón, bueno, nada más antes de pasar a las indulgencias. La culpa entonces queda perdonada, pero el reato de culpa que se tiene que purgar a través de una pena o penitencia, esa se tarda más en ser perdonada. Puede ser perdonada por la penitencia, puede ser perdonada por indulgencias, o puede ser perdonada o purificada en el purgatorio, ¿no? El purgatorio sería una especie de infierno temporal, post-mortem obviamente, una tercera vía en el más allá, que el catolicismo definió para las almas de aquellos que no son ni muy muy ni tan tan, ni completamente pecadores que merezcan irse con toy zapatos al infierno de inmediato, ni completamente puros que sean, digamos, dignos de poder acceder a la gloria de inmediato, sino que requieren un periodo de purificación, ¿no? Un evo, o sea, un tiempo de alma, un tiempo espiritual, un periodo de purificación, a más tardar hasta el día del juicio final. Y un periodo de purificación que se dará en un lugar muy parecido al infierno, imaginado con llamas y torturas y demás, ¿no? Es una especie de infierno temporal, que es el llamado purgatorio. Y ahí las almas se estarían purificando hasta poder acceder al cielo, ¿no? Acceder a la gloria de Dios. Las indulgencias entonces son gracias espirituales que lo que hacen es borrar, se supone, este reato de culpa, esta mancha espiritual que queda en el alma y que solo puede ser purificada en el purgatorio por los tormentos del purgatorio después de morir, o por las indulgencias, ¿no? Las indulgencias pueden recibirse en vida, o sea, alguien puede recibir indulgencias estando todavía vivo, antes de morir o en cualquier momento de su vida, o se pueden recibir después de morir, ¿no? Es la aplicación de las indulgencias a las ánimas de difuntos, ¿no? Entonces, bueno, esta es la doctrina de las indulgencias, esta es la doctrina del purgatorio. Traté de ser por ahí breve, espero haber sido claro. Esta no era aceptada por los valdenses y tampoco, si se fijan, por los luteranos, ¿no? O sea, muchas de estas cosas, o todas, son muy similares a lo que después fue el protestantismo luterano, ¿no? También hubo algunas de estos planteamientos en otros movimientos como el de Wycliffe, etcétera, de los que hablaremos después. Ya de aquí para el Real de los valdenses y cátaros en delante, sí hubo varios movimientos heréticos, ¿no? En Europa Occidental. Ok, dejamos ahí a los valdenses y pasamos con la segunda comunidad, que fueron los cátaros, más importante todavía que los valdenses. Desde el siglo IX la secta dualista de los paulicianos, que se ubicaba en el Imperio Bizantino, pasó a Bulgaria. Ahí se les dio el nombre de bogomilos, y se considera que procedentes tanto de Bizancio como de Bulgaria, a través de las rutas marítimas que se reabrieron por las cruzadas, penetró para el siglo XI la doctrina dualista en Occidente, arraigando principalmente otra vez en la región de Languedoc, en el sur oeste de Francia, que era territorio que no era en buena medida todavía francés, de hecho era de la corona de Aragón en esa época. La secta, o este grupo, esta comunidad, si les suena peyorativo secta, se denominaban los cátaros, que quiere decir puros, o albigenses, lo cual se cree que se asocia con que principalmente se asentaron en torno a una ciudad llamada Albi. Sus tesis, sus ideas, una cosmovisión dualista, parecida a la de los antiguos maniqueos, ¿sí? Es decir, que el bien y el mal son dos realidades paralelas, irreductibles, ¿no? No es que el mal sea
una ausencia del bien o el mal sea una corrupción de lo bueno. Todo es originalmente bueno, se corrompe o se, digamos, se ignora, se anula el bien y entonces eso es el mal. Pero no es que el mal sea ontológicamente algo en sí mismo, sino es la ausencia del bien, es la corrupción de lo bueno. Sin embargo, bueno, estoy diciendo que eso es lo que suele reconocerse en la filosofía y teología tradicionales, pero estas perspectivas dualistas lo que dicen es no, el bien y el mal son realmente dos realidades paralelas, cada una con su propio origen eterno, cada una con su propia naturaleza ontológica, cada una existe en sí misma y son irreductibles, ¿sí? O sea, son dos mundos paralelos, por decirlo así, que no se combinan, son agua y aceite, ¿no? Incluso a veces se puede plantear que cada una tiene su propio Dios. El mundo bueno o el mundo perfecto tiene su Dios y el mundo malo o imperfecto tiene su otro Dios, etc. Son estas cosmovisiones dualistas. Bueno, pues se sabe, cuando menos por lo que la Inquisición decía sobre ellos, porque no se conoce prácticamente nada de literatura originaria de los cátaros, pero sí de los interrogatorios y demás de sus críticos y sobre todo de la Inquisición, que, pues bueno, que tenían esta cosmovisión dualista. Planteaban que el ser humano es una especie de ángel caído encerrado por castigo en un cuerpo y que por lo tanto el ser humano tiene una necesidad de desmaterializarse, ¿sí? El ser humano es esencialmente su parte espiritual, que es como ángel caído, y eso forma parte del mundo bueno o perfecto, ¿sí? Es espiritual, pero está encerrado en el cuerpo que es parte del mundo malo o material, ¿no? Entonces hay estas dos realidades paralelas combinadas en el ser humano, pero cada una de ellas, la parte espiritual, la parte material, o sea, el cuerpo, pertenecen a mundos distintos y jalan hacia lados distintos, por decirlo así. Por eso la necesidad de que la parte espiritual, el alma, digamos, se desprenda, se separe, se desligue de lo material, ¿no? Por eso este rigorismo moral. Para ellos Cristo solamente era una especie de ángel excelso que tomó la apariencia de hombre para predicar su moral. Esto era un planteamiento en torno a Cristo que se parecía al de los antiguos gnósticos, ¿sí? Los gnósticos lo planteaban de manera similar. Cristo no era hombre, Cristo no era Dios, Cristo era un como ángel que tomó la apariencia humana, o sea, era otra cosa, ¿sí? Negaban los sacramentos, negaban el culto externo y negaban la jerarquía. Creían en la transmigración del alma o metempsicosis, es decir, en la reencarnación. Varias de estas cosas que tienen que ver con la cosmovisión dualista, que tiene que ver con este rigorismo para la desmaterialización, que tiene que ver con la creencia en la reencarnación, parecen haber procedido de influencias orientales, posiblemente de la India, que penetraron Asia o que tenían cierta presencia en Persia y en Grecia, sobre todo con la secta de los órficos, y posiblemente de allí, de alguna manera, penetró hacia el maniqueísmo y del maniqueísmo hacia los gnósticos y hacia otras sectas como estos paulicianos y bogomilos. Fue una derivación rara que de hecho no se conoce de manera exacta cómo se dio esa derivación y cómo perduró por tanto tiempo, tantos siglos, penetrando hacia otras regiones, siendo exportada, digamos, desde el Medio Oriente hacia esta parte occidental en el sur de Francia, pero bueno, así fue. Y aceptaban incluso el suicidio, al que llamaban endura, como la forma más extrema de desmaterializarse, de mandar a la fregada al cuerpo, ¿no? Fue un movimiento que se interpretó prácticamente como antisocial por varias razones. Uno de ellos es el suicidio, ¿no? Cuando una secta propone el suicidio, cuidado, ahí hay un rasgo de antisocial, ¿no? Pero hay otras cosas también antisociales ahí, por ejemplo, que se veía de manera negativa a la propia reproducción. O sea, no solamente es el rigorismo moral del catolicismo hacia la sexualidad, no, la reproducción en sí misma es mala, y el matrimonio también, o al revés, el matrimonio y la reproducción son malos en sí mismos, ¿sí? No que sean peligrosos y que tienen que seguir 80,000 reglas para poder ser más o menos válidos, como lo plantea el cristianismo, sino que son en sí mismos malos, ¿no?
no recomendables, no deben de hacerse. Mm, También el trabajo, también la mayoría de los alimentos, el dinero en sí mismo, etcétera. Tenía 80,000 tabúes esta comunidad de los cátaros. Y eso le dio ese ingrediente particularmente, podríamos decir, quizá es un poco prejuicioso, pero antisocial. Lo enfatizo porque la reacción en contra de ellos fue muy drástica y no es gratuita esta reacción. En mi opinión se debió a eso, a que tenían estos rasgos especialmente radicales, ¿no? Aquí podemos apreciar en este mapa más o menos cuál era la región de ellos. Esta región, que es la de Languedoc, estaba entre el reino de Francia y el reino de Aragón y formaba parte o era soberanía del reino de Aragón, en torno a Toulouse, en torno a Albi, etcétera, Foix, Montpellier, todas estas regiones que pueden apreciar aquí eran las de Languedoc, ¿sí? Una de las ciudades más importantes de esta región era Carcassona, que se conserva reconstruida, pero se conserva en su forma medieval, amurallada y demás, hasta hoy en día. Bueno, ¿cuál era la categoría de adeptos entre los cátaros? Había los purio perfecti que aceptaban un compromiso, una especie como de tipo bautismo que se llamaba el consolamentum, por el que renunciaban al matrimonio y a la sexualidad, renunciaban a la propiedad, renunciaban a hacer juramentos, renunciaban a los alimentos de animales, entre otras cosas. Es parte de estos ingredientes radicales que les mencioné hace un momento. Pero estaban también los simples creyentes, pues, que ellos creían en la doctrina, pero no la practicaban de manera tan rigurosa, solo hasta cierto punto, y generalmente solo recibían el consolamentum antes de morir. También en las mismas regiones de Languedoc y Lombardía, los cátaros arraigaron y se constituyeron como una iglesia organizada al margen del catolicismo, con sus propias jerarquías, etc., y respaldadas por algunas autoridades, como el conde de Tolosa, el conde de Toulouse, e incluso el rey de Aragón, no porque el rey de Aragón creyera en eso al parecer, sino porque eran sus vasallos y súbditos, y él tenía la obligación de apoyarlos, ¿sí? Era su honor, ¿no?, de tener que apoyarlos. Y él por eso participó defendiéndolos durante la cruzada. El tercer concilio ecuménico de Letrán, de 1179, condenó de manera muy enérgica al catarismo. Pasamos a la cruzada en contra de ellos. Al inicio de su pontificado, el Papa Inocencio III originalmente recurrió a penas canónicas y a la predicación para combatir la herejía cátara. Penas canónicas, la excomunión, el llamado entredicho, o sea, prohibir que se celebren sacramentos en un territorio por un tiempo determinado, etc. Y la predicación que sobre todo realizaban los dominicos, ¿sí?, desde el propio Santo Domingo. Sin embargo, después del asesinato en 1208 del representante del Papa en esta región, eso lo decidió a predicar una cruzada en contra de estos herejes cátaros, y los valdenses también se iban de por medio porque también tenía presencia en esta región, aunque eran comunidades diferentes. En 1209 marcharon los cruzados, encabezados por Simón de Montfort. Se lanzaron además contra el conde de Tolosa, Raimundo VI, que apoyaba a los cátaros, y contra el rey de Aragón, Pedro II, que también apoyaba a los cátaros, lo que acabo de mencionar. En 1213, el rey de Aragón fue derrotado y muerto en la batalla de Muret, combatiendo dentro de esta cruzada. Posteriormente, en 1215, el Cuarto Concilio de Letrán ratificó la condenación contra los cátaros y desposeyó al conde Raimundo VI de Tolosa de sus dominios por apoyar herejes. En 1226, el rey de Francia, Luis VIII, pasó a encabezar la lucha, que no la encabezaba originalmente el rey, porque, por cierto, tenía cierto pleito con el Papa. Hubo una relación ambivalente con el rey de Francia de esa época, llamado Felipe Augusto, y bueno, no fue invitado a participar en la cruzada porque en esa época tenía cierto pleito con el Papa, aunque en otros momentos sí tuvieron buena relación. Para 1226, ahora sí los reyes de Francia pasaron a encabezar este proceso. El rey Luis VIII primero, que en 1229 firmó el Tratado de París. Este tratado implicó que la corona de Aragón cedió la soberanía, el dominio feudal sobre estos territorios de Languedoc a el reino de Francia. Es decir,
se expandieron los dominios de Francia hacia esta zona suroeste de lo que hoy en día es Francia, ¿no? Como podemos apreciar, pues estos territorios que no eran originalmente franceses, sino aragoneses, pues pasaron a ser franceses, ¿no? Posteriormente, la última fortaleza de los cátaros, el castillo de Monsegur, fue tomada en 1244 por el rey Luis IX, por San Luis. En Lombardía el combate se sustentó sobre todo en la predicación, y para darles el tiro de gracia después de la cruzada y donde no funcionara la predicación, surgió la Inquisición, especialmente pensando en estos grupos, en los cátaros y en los valdenses. ¿Sí? La Inquisición de origen tuvo, digamos, esta dedicatoria, esta orientación, target hacia los cátaros y los valdenses. Este es el Papa Inocencio III, es una imagen contemporánea de él. Él llegó al papado relativamente joven, tenía 30 y tantos años, no recuerdo bien el pico, 35, 38, algo así. Y es considerado probablemente el Papa más poderoso de la historia. Reinó de 1198 a 1216. ¿Sí? Aquí lo apreciamos en esta imagen de la izquierda condenando a los cátaros, y aquí también promulgando un decreto en contra de ellos, etcétera. Fue uno de sus, digamos, dolores de cabeza, aunque él se metió en muchos asuntos políticos y convocó 2 cruzadas o 3, etcétera, etcétera. Hacia Oriente, quiero decir, más las internas, etcétera. Esta es una imagen del siglo XIX de Jean-Paul Laurens que se llama La agitación en Languedoc y representa los debates teológicos en torno a la época de los cátaros. Aquí vemos un religioso franciscano y uno dominico también, en este debate en torno a cuestiones teológicas, ¿no? Aquí vemos, esta es una imagen muy interesante del pintor Pedro Berruguete del siglo XV, donde el propio Santo Domingo de Guzmán, el fundador de los dominicos, que ya les dije que fue uno de los predicadores de esta cruzada, de los predicadores en contra de los cátaros y valdenses. Aquí Santo Domingo se supone que está haciendo un milagro, o está mostrando un milagro, para demostrar que la doctrina cátara es hereje, es herética. Se están quemando libros, tanto cátaros como católicos, de doctrina ortodoxa, ¿no? Católica. Y los libros cátaros se queman, pero los libros católicos de doctrina correcta no se queman, se vuelan, ¿no? Huyen de las llamas, milagrosamente, por supuesto, se supone. Aquí vemos este tipo que está viendo el librito y volar. Pues bueno, esto es también parte de ese proceso, de esa época. Esta es una imagen que muestra a los cruzados en contra de los cátaros, el que va al frente, representado por estas insignias heráldicas, rojas, con blanco, leones, etcétera, de Simón de Montfort. Representa a Simón de Montfort, un tipo bastante sanguinario. Esta es la toma de Carcasona, donde los cátaros fueron masacrados, y se dice que Simón de Montfort le dijeron, bueno, dio la orden, mátenlos a todos, ¿no? Y le dijeron, oye, pero es que hay hombres, mujeres, niños, hay herejes y hay católicos también, o sea, ¿qué onda, no? Y dijo, mátenlos a todos, o sea, ya Dios sabrá distinguir quiénes son buenos y quiénes son malos, y a los malos los mandará al infierno, a los buenos al cielo, mátenlos a todos. Y pues bueno, fue una masacre terrible en Carcasona y así en otras partes. Bueno, hubo una reestructuración de este territorio en el sur, de este territorio de Languedoc u Occitania, en el suroeste de Francia, como lo podemos apreciar aquí. Pasó a dominio de otras figuras. Simón de Montfort se apropió de algunos señoríos, se crearon algunos nuevos señoríos eclesiásticos, como Cahors, etc. Se crearon algunos nuevos territorios y, sobre todo, pasó a dominio feudal francés, ya no aragonés, ¿sí? Aragón solo conservó algunos territorios que más adelante uno perdió, como estos que ven aquí, Perpiñán, etcétera, que después pasaron a Francia finalmente. Esta es la fortaleza de Montsegur, que les decía que fue el último gran enclave de los cátaros, ¿sí? Bueno, vamos a destacar algunos otros aspectos. Antes de continuar, no sé si tengan algún comentario o duda en particular.
Ah, tengo una duda, profesor. Ahorita mismo que en el mapa que mostró de la región del sur de Francia, de la Occitania, se puede ver que menciona o nombra los territorios de los Plantagenet. Es durante este periodo que ya se empieza a ver como que la pugna que va a llevar a la Guerra de los 100 Años, porque menciona también el nombre de Luis Augusto, creo, el rey de Francia. De Felipe, sí. Sí, buen punto, buen punto. Perdón, no estoy buscando aquí algo en una presentación. Déjame abrir otra vez esa. ¿Dónde está? ¿Dónde estaba lo de los Plantagenet? Me parece que... Es esa. Aquí está, ¿verdad? Sí. Ok. Donde dice territorios de los Plantagenet, eran efectivamente territorios que habían sido del ducado de Aquitania y ducado... se me fue el otro territorio por ahí, se me fue el nombre. Pero genéricamente se le llama el ducado de Aquitania a este territorio. Lo gobernaba Leonor de Aquitania y ella se casó, bueno, ya había estado casada con el rey de Francia, se anuló su matrimonio, se casó con el rey de Inglaterra y a partir de eso pasó entonces a la dinastía de los Plantagenet, la dinastía gobernante en Inglaterra, que precisamente en parte tuvo su origen con ella, con Leonor de Aquitania y su esposo. Pasaron a tener dominio los ingleses sobre este territorio de Aquitania, que por eso lo marca aquí, ¿no? Y efectivamente los vaivenes del control de este territorio, porque a veces se expandía y a veces era contraído a la fuerza por la presión del reino francés, o por derrotas de otra naturaleza, etcétera, etcétera, es parte efectivamente de los antecedentes de la Guerra de los 100 Años posteriormente, ¿no? Que sí, en la otra fase por ahí estaremos comentando efectivamente. Ok, bien. Otro aspecto importante a destacar en cuanto a este proceso de hegemonía pontificia es el de la culminación de la reforma gregoriana. Ya hemos hablado previamente en torno a este proceso de reforma gregoriana, si no me equivoco, ya lo hemos destacado por ahí previamente. Se estuvo desarrollando desde la época del Papa, cuando menos desde la época del Papa Nicolás IV, me parece, y duró o tuvo su culminación con el Cuarto Concilio de Letrán de 1215. Algunas de las manifestaciones de este proceso de reforma gregoriana fueron las siguientes. Primero, el centralismo papal y las normas para la elección pontificia, ¿sí? Ya hemos hablado de este centralismo papal, es justamente lo que estamos destacando como hegemonía pontificia. La autoridad de la Iglesia se concentra en la persona del Papa, que pretende ser no solamente el primero entre iguales, como se decía tradicionalmente, primus inter pares, primero entre iguales, entre los demás patriarcas, por ejemplo, sino el vicario de Cristo. Asume ese título y el Papa Inocencio III, el vicario de Cristo, o sea, el que hace las veces de Cristo, el que representa a Cristo, él de manera personal, el que representa a Cristo en la tierra, ¿no? Entonces se va dibujando una autoridad mayor, una preeminencia mayor. Y a la vez se establecen también las normas, se van estableciendo las normas para la elección de los papas que finalmente aterrizaron en el conclave, ¿sí? En esta época todavía ya estaban establecidas las normas, pero todavía en sentido estricto no se establecía el conclave, que implica, su nombre viene, de que estén encerrados los cardenales electores, para que no puedan andar cabildeando con el exterior cómo se están comportando las votaciones y en tal sentido tener injerencias externas o estancar las elecciones, como pasó en 2 o 3 ocasiones de manera muy, muy importante durante el siglo XIII, pero lo comentaremos después. Después de este proceso, o sea, fue posterior. Otra de las características de esta reforma fue la imposición ahora sí de manera definitiva del celibato de los clérigos,
¿sí? Esta cuestión del celibato de los clérigos tuvo algunas manifestaciones desde principios de la cristiandad, sobre todo los monjes. Por supuesto que en el caso de los monjes empezaron a hacer este voto, ¿no? Voto de castidad. Hay alguno que otro documento, en algunas regiones parece haber tenido importancia esta cuestión del celibato, no en todas, no en la Iglesia Universal, no lo mencionan los concilios ecuménicos, no lo destacan así. La Iglesia Oriental, que era donde estaba el centro, recordemos que los primeros concilios ecuménicos todos se hicieron en el Oriente. La Iglesia Oriental, donde estaba este centro, no lo impuso y no lo tiene hasta hoy en día, salvo en los monjes, la cuestión del celibato. Los sacerdotes pueden ser hombres casados. Entonces, no era algo sobre lo que hubiera consenso, pero en Occidente terminó finalmente por establecerse. Y estos concilios de Letrán, el segundo y el tercero, y sobre todo el cuarto finalmente, el segundo y el tercero durante el siglo XII, 1139-1179, y luego el cuarto, 1215, estos concilios de Letrán fueron estableciendo de manera cada vez más insistente esta cuestión del celibato sacerdotal, porque decían, fíjense la terminología que usaban, que la pureza que agrada a Dios solo es posible en la vida de castidad, ¿no? O sea, hay cierta visión peyorativa hacia la sexualidad, aun y que sea matrimonial, reproductiva, etcétera, etcétera, porque conlleva cierta impureza, supuestamente es parte del tabú de la sexualidad, ¿no? Conlleva supuestamente cierta impureza. Entonces la idea era un poco, ¿cómo va un sacerdote, después de haber tenido relaciones con su esposa la noche anterior o cuando sea, cómo va un sacerdote a ir a celebrar la misa, a manipular las cosas más sagradas? No, ¿cómo será eso posible? No puede ser, después de que anduvo haciendo sus cochinadas, que vaya a manipular las cosas sagradas. Eso se llama pureza ritual. Viene de tiempos muy antiguos, tenía cierta presencia entre los mismos judíos, etcétera. Y es una de las razones por las que se insistió mucho en esta cuestión del celibato. Hay otras cuestiones prácticas, hay quienes insisten, por ejemplo, es que el celibato se puso para que la iglesia pudiera acumular más riqueza. Sí, también, o sea, es cierto, porque los bienes de la iglesia son bienes corporativos, entonces no hay hijos a quienes heredar, aunque hay que decir que los bienes de un clérigo tradicionalmente se dividían en dos: sus bienes personales, que le heredaba a quien le daba la gana, a algún pariente, sobrino, qué sé yo, si realmente era una persona célibe, y los bienes corporativos. Esos bienes corporativos pasaban íntegros a el administrador siguiente, ¿no? Al obispo siguiente, o qué sé yo, ¿no? Se distinguían y desde entonces y hasta ahora los bienes personales de los bienes corporativos en el caso de la iglesia, de los clérigos. Efectivamente sí coadyuvó a que los bienes corporativos pues se fueran integrando, porque no se dividen para herencias, lo que son los bienes de la iglesia como corporación, sino que simplemente se van acrecentando, etcétera. Sí, pero pensar que maquiavélicamente, vamos a obligar a los sacerdotes a ser célibes para que de esa manera podamos ser más ricos, o sea, sí tiene relación en el sentido de que coadyuvó a esto, al enriquecimiento de la iglesia, pero que haya sido un plan maquiavélico así, ñaca ñaca, para poder hacerse más ricos, yo personalmente lo dudo, la verdad, no creo que tuviera que ver con eso. Le apuesto más a los tabúes, ¿sí? A los tabúes, al tabú hacia la sexualidad, ¿sí? Porque efectivamente, por ejemplo, el Evangelio habla de lo que se llama ser eunucos por el reino de los cielos, ¿no? Supuestamente aquellos que se supone que simbólicamente, como castrados, como eunucos, ¿no? Por el reino de los cielos. O sea, es una especie de alegoría a esa castidad, ¿no? Pero lo apunta como algo opcional. Jamás, ni siquiera San Pablo, que era puritanísimo, jamás se establece como algo obligatorio, ni para los sacerdotes, ni mucho menos para todos los cristianos. Pero fue haciéndose cada vez más y más arraigado el tabú hacia la sexualidad, y el cristianismo acabó por decir que la castidad era una vocación para todos, hasta para los casados, porque eso se dice hoy en día. Pero bueno, en fin. Entonces, es algo que se sigue heredando, ¿no? Ustedes sabrán que recientemente hubo un debate muy fuerte en torno a este asunto del celibato, incluso una especie ahí como de disputa curiosa entre Benedicto XVI y Francisco, etcétera, pero bueno, ya no me detengo más en el punto. También se establecieron las normas para el matrimonio canónico, es decir, se estableció que el matrimonio tiene que ser por mutuo consentimiento de los contrayentes, no solo el hombre tomando a la mujer, como en muchas tradiciones se daba.
o repudiando a la mujer también en un momento dado, sino que el hombre, sino que mutuamente, tanto el hombre como la mujer expresan su consentimiento libremente, y en eso consiste la esencia del matrimonio, no en la bendición del cura, sino en el mutuo consentimiento expresado libremente por los contrayentes, y obviamente se establecen 80,000 reglas en cuanto a que ese matrimonio tiene que ser indisoluble, a menos que haya alguna causal para nulidad canónica, o sea, para decir que jamás hubo matrimonio válido, que ese matrimonio tiene que seguir ciertas reglas en cuanto al incesto, por decirlo así, a los impedimentos dirimentes, como se les llama, porque la Iglesia era muy estricta en cuanto a asuntos de con quienes no era permitido tener matrimonio, y por supuesto relaciones tampoco, por cuestión de parentesco. En tercero con cuarto grado y de ahí, y de ahí hacia más cerca no se valía, etcétera, etcétera. Y por eso se empezaron a dar todos los registros, ¿no? O sea, afortunadamente para nosotros, la Iglesia empezó a volverse muy obsesiva en registrar los matrimonios, para que no le picaran los ojos si alguien se casara en un lugar, abandonaba a su familia y se iba a casar a otra parte, o lo que sea. No, todo está registrado. Entonces hay registros al respecto, se hacen las famosas amonestaciones, un montón de cosas, ¿no? Se volvió pues muy estricta la Iglesia en cuanto a este tipo de cuestiones, y las dispensas famosas. Aquí en Nuevo León, en la época del siglo XIX para atrás, muchos matrimonios, la mayoría de los matrimonios, mediaba una dispensa del obispo, ¿sí? En la documentación así está, mediaba la dispensa del obispo, porque resultaba que eran parientes en tercero con cuarto grado, quién sabe qué, porque era medio complejo la manera como lo veían vertical y horizontal y no sé qué el parentesco ahí, y como tenían cierto tipo de parentesco, obviamente no es que fueran hermanos, podían ser a lo mucho primos, pero se daba pues esa dispensa, ¿no? En fin, se establecen las normas para el matrimonio canónico, especialmente en el Cuarto Concilio de Letrán. La doctrina de la devoción eucarística. La doctrina eucarística implica lo que se llama la transubstanciación. O sea, el pan y el vino dejan de ser por la consagración pan y vino. Su esencia, como si, uso este ejemplo así de manera muy simplista, como si le pusiéramos una jeringa, le inyectáramos con una jeringa, le sacamos la esencia de lo que hace que sean pan y vino, lo que los hace ser pan y vino, se lo sacamos. Y le inyectamos la esencia que los hace ser solo cuerpo y sangre de Cristo. Porque eso es lo que dice la doctrina de la transubstanciación. Si dijéramos es que siguen siendo pan y vino, y a la vez ahí Cristo está realmente presente, eso se llama consubstanciación. Y eso fue lo que sostenía Lutero. O sea, es herejía, ¿no? Pero el catolicismo insistió en que el pan y el vino, y definió la doctrina así, el pan y el vino, su substancia, o sea, lo que hace que sean lo que son, deja de ser pan y vino y pasa a ser solo cuerpo y sangre de Cristo. Aunque por supuesto se mantienen los accidentes de la apariencia, sabor, color, etcétera, etcétera, del pan y el vino, ¿no? Y de la mano con esta doctrina eucarística se desarrolló también pues, los supuestos milagros eucarísticos, o sea, supuestas hostias sangrantes y cosas por el estilo, la fiesta de Corpus Christi para venerar de manera particular a la Eucaristía, etcétera, etcétera. La confesión privada, la confesión tradicionalmente era pública, ¿sí? La confesión se hacía, pues sí, en público, pasa a ser la confesión, esto definido sobre todo por el Cuarto Concilio de Letrán, algo de boca a oído, algo personal, algo privado, algo secreto, y algo que conlleva algo muy importante, un examen de conciencia, una introspección. Hay quienes plantean que esta confesión privada que estableció el catolicismo fue desarrollando una espiritualidad y una mentalidad diferente, mucho más de un mundo interior, por decirlo así, de la introspección, de del examen de la propia conciencia, mucho más privado, mucho más de la idea de una relación personal con Dios, no solamente a través de en bola, ¿no? A través de la colectividad, a través de los rituales, sino mucho más personal, como se manifestó luego de manera muy, muy nítida, pues en el protestantismo obviamente, que es uno de sus elementos, la relación personal con Dios. En fin, se unificó la liturgia porque muchas regiones tenían prácticas litúrgicas diferentes. Algunas de ellas se conservaron y se conservan hasta la fecha, pero en términos generales se trató de dar una unificación de la liturgia,
Por ejemplo, hay una liturgia en el norte de Italia que se llama ambrosiana, hay una liturgia en España que se llama mozárabe, etc. Pero hubo cierta unificación de los rituales de la iglesia, ¿no? La autonomía de la iglesia es otro aspecto importante en relación a los emperadores, ¿no? El combate contra las herejías que ya mencionábamos ahorita, especialmente los cátaros y los valdenses, la sistematización del derecho canónico y las órdenes mendicantes. Pasemos un poquito a hablar en relación a este punto de las órdenes mendicantes. ¿Por qué se llaman órdenes mendicantes? Porque viven de la limosna, porque viven de la mendicidad, por eso se llaman así. Nacieron dos órdenes mendicantes fundamentales en esta época, fines del siglo XII, la primerita década del siglo XIII, desde la primerita década del siglo XIII, cuando fueron aprobadas las dos, los franciscanos y los dominicos. Empecemos con los franciscanos. San Francisco de Asís era un personaje más o menos acomodado, que en algún momento de su vida tomó la decisión de despojarse de sus riquezas, vestiduras, etc., y seguir a Dios de manera rigurosa. Jamás San Francisco de Asís cuestionó nada de la Iglesia Católica, ni su riqueza, ni su doctrina, ni su autoridad, nada. Al contrario, él fue muy sumiso con esto, ¿no? Pero él reivindicaba que él y una pequeña comunidad de seguidores que empezó a conformar, pues pudieran seguir un estilo de vida particular, centrado en la limosna, centrado en la pobreza, centrado en la predicación, etc., ¿no? Y empezó a volverse una figura muy destacada y muy respetada en Italia, en Asís. Uno de sus primeros seguidores, también destacadísimo, San Antonio, ¿no? San Antonio de Padua. Y pues bueno, también mujeres empezaron a seguirlo y a conformar otra rama de la comunidad como Santa Clara de Asís, etc. Según dice la leyenda, este es un mural que está en la Basílica de San Francisco de Asís en Asís, Italia, de Giotto. Según la leyenda, el Papa Inocencio III, mientras dormía con corona y todo, soñó que la iglesia como institución, no solo como edificio, se derrumbaba y San Francisco la detenía, ¿no? Entonces a él supuestamente le cayó el 20, al Papa me refiero, curiosamente al Papa más poderoso y arrogante de la historia, le cayó el 20 que este poverelo de Asís, como le decían, este hombre pobrecito en Asís, de una gran personalidad, pero una persona al parecer bastante humilde, realmente muy humilde, pues era alguien a quien tenía que atraer, ¿no? Era alguien a quien podía atraer. A diferencia de los cátaros y valdenses que también reivindicaban la pobreza, la humildad, etcétera, etcétera, pero que resultaron ser insumisos, herejes, etcétera, y a ellos no los asimilaron, de hecho al contrario los condenaron, los persiguieron y demás. A San Francisco sí, ¿no? Lo asimilaron, lo reconocieron, etcétera, etcétera, ¿no? El Papa Inocencio III le otorgó una confirmación a la regla de la orden franciscana, una confirmación temporal que fue definitiva con el sucesor de Inocencio III, Honorio III. Eso, si no me equivoco, fue en 1209. No les quiero mentir en cuanto al año, pero creo que fue en 1209. Esta es la confirmación definitiva por el Papa Honorio III. Bien, aquí vemos a San Francisco y a Santa Clara, fundadores de estas dos ramas de la orden, la masculina y la femenina, ¿no? Más adelante los franciscanos, después lo comentaremos, tuvieron algunas ramas muy radicales, como los llamados fraticelli, que reivindicaban la pobreza absoluta de Cristo y que toda la iglesia debe ser pobre, y etcétera, etcétera, cosa que no estaba en San Francisco. Él no lo planteaba, él era bastante astuto, muy respetuoso con la autoridad de la iglesia y demás, por eso nunca tuvo broncas. Y bueno, la otra orden mendicante fueron los dominicos. Perdón. La orden oficial de los franciscanos, nada más con esto cierro, es Ordo Fratris Menores, orden de los hermanos menores, ¿sí? Orden de los hermanos menores. Se la pueden encontrar en documentación, qué sé yo, cuando alguien es franciscano dice OFM, Ordo Fratris Minores, orden de los hermanos menores. Su nombre oficial no es franciscanos, es orden de los hermanos menores. Los dominicos tampoco se llaman dominicos. Su nombre oficial es Ordo Predicatores, Orden de los Predicadores, OP. Así se lo encontrarán cuando alguien es dominico,
tiene esas siglas, o pone esas siglas, OP, Ordo Predicatores. La esencia de los dominicos fue desde su origen esa, ser predicadores. Santo Domingo de Guzmán fue el fundador de esta orden, un religioso de origen español que comenzó a constituir este estilo de vida cuya esencia era, insisto, y ya lo he mencionado previamente, la predicación. Por eso está en el nombre de la orden, la predicación. Por eso los dominicos poco después se convirtieron en algunos de los grandes teólogos. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, poco después pertenecía a esta orden y fue pues el más grande teólogo de la Baja Edad Media. Pero también los dominicos tuvieron otra característica donde les reconocieron su expertise en teología. Les encomendaron la Inquisición, ¿sí? Ellos eran, en general, los inquisidores. Claro, una vez que esta orden fue confirmada, es prácticamente contemporánea de la de los dominicos. También fue confirmada por el Papa Inocencio III, perdón, en la primera en la primera década del siglo XIII, ¿sí? Bien. Hasta aquí, ¿hay alguna duda o comentario para abordar algunos últimos puntos de este tema? Ya se nos está yendo el tiempo. Abordar algunos últimos puntos, especialmente de manera muy general en torno a la Inquisición. ¿Hay alguna duda o algún comentario? Profe, en el chat aparece una duda de la compañera Emilia. No sé si pueda verla. Gracias Que se la lea. Gracias por avisarme, Emerson. Les recuerdo que cuando estoy compartiendo pantalla no estoy viendo el chat, discúlpenme. Sí. Pero sí, gracias por avisarme, Emerson. Enseguida la veo, ya lo estoy abriendo. Sí. Gracias, Emerson. Ana Emilia. Bueno, la petición de palabra de Carlos supongo que es cuando ya había hablado previamente. Ok. Ana Emilia. Profe, tengo una duda existencial, no está relacionada con el tema, pero sí a la materia, y pues ya me metieron presión social para preguntar a estas gentes. ¿Sabe de dónde surge la condenación a la brujería por las religiones monoteístas? Ok, buen punto. Bien, lo comento un poquito, y de hecho se liga justamente con lo que quiero comentar enseguida, que es en torno a la Inquisición. Se suele considerar que en general la pregunta tuya es por parte de las religiones monoteístas, porque efectivamente lo condena la Biblia, en el judaísmo, lo condena el Islam también, y hay una condenación en el cristianismo, ¿no? En todas las ramas del cristianismo, al menos en la época moderna. La condenación contra la brujería tiene que ver con varias cosas. Hay quienes lo asocian con la reminiscencia de prácticas paganas, o sea, tanto los judíos como los musulmanes como los cristianos consideraron que ciertas herencias de las religiones politeístas, paganas, sus rituales, sus sacrificios, su andar escudriñando entrañas de animales para adivinar no sé qué cosas, y etcétera, como los arúspices, no me acuerdo cómo se llamaban, etcétera. Ese tipo de cosas eran brujería, y entonces se le condenó, se le proscribió, se le etiquetó de esa manera, ¿no? Entonces, una de las razones es su asociación con reminiscencias paganas. Otra de las razones es su asociación con lo demoníaco. Pensar que la brujería en sí misma no es más que superstición, pero puede que sea eficaz si hay auxilio, digamos, si hay intervención demoníaca. Entonces tiene que ver con algo diabólico, y entonces es algo malévolo. Y esa es otra de las razones, ¿no?, por las cuales se ha condenado muchas veces. Otra de las razones, hay quienes lo enfatizan mucho, y sin duda tiene que ver, pero no es lo único, yo no lo consideraría lo más importante, es cierta cuestión de exclusión de género, ¿no? O sea, la exclusión a considerar la brujería, sobre todo asociada con mujeres, y las mujeres, pues su conocimiento ancestral de herbolaria, de qué sé yo, eso es lo que se proscribe a través de la brujería, etcétera. Sí tiene que ver con eso en parte, pero no nada más. ¿Por qué subrayo que no nada más?
porque esos conocimientos de las mujeres muchas veces eran usados, aprovechados, tolerados y respetados, les gustara o no les gustara, empezando por las parteras. Y segundo, porque la condenación o la persecución de la brujería, si bien la solemos asociar más con las mujeres, no solo se lanzaba contra mujeres, se lanzaba contra hombres, mujeres y niños, quien fuera, parejo, ¿sí? Muchas veces en particular pareciera que eran más las mujeres, y sí, en algunos casos sí, pero no es que los hombres estuvieran excluidos, ni siquiera los niños o niñas, ¿no? En fin, un comentario más en relación a esto. Se sabe que a pesar de que al principio el cristianismo, en sus primeros siglos, el cristianismo consideraba que esas herencias paganas, como lo dije hace un momento, esas herencias, esas reminiscencias paganas, las asociaba con brujería y las veía como idolatría, paganismo, etcétera, y por esa razón las condenaba. Se sabe que existía esto en los primeritos siglos del cristianismo, o sobre todo ya después de la conversión del Imperio Romano al cristianismo, o sea, estoy en el siglo IV, siglo V. Justiniano también condenaba esto en sus leyes, decretos, etcétera, etcétera. Pero por ahí del siglo IX, si no me equivoco, no recuerdo la fecha precisa, pero por ahí esos tiempos hubo un planteamiento donde se consideró, vamos a ya no creer en la brujería. La brujería es una superstición. De hecho, creer en ella es irracional. O sea, la brujería no tiene eficacia. Es simple superstición, ¿no? No tenemos por qué hacerle ni caso. Eso se planteó oficialmente en la iglesia, por ahí del siglo X, si no me equivoco. Sin embargo, para más o menos el siglo XIV, desde principios del siglo XIV, la época del Papa Juan XXII, empezó a considerarse que la brujería, pues sí podía tener eficacia, sobre todo por la acción del diablo. Brujería y adoración al diablo se asociaban, por eso la asociación de los aquelarres, donde las brujas entregan a los demonios, y etcétera, etcétera. Las brujas decían en sus interrogatorios, sí, yo digo que me violó el demonio y su pene se sentía como hielo y tonterías así. Lo dicen los testimonios de interrogatorios y demás. Pero esta asociación con lo demoníaco se dio más a partir del siglo XIV y especialmente en el siglo XV. En el siglo XV, el Papa Inocencio VIII, si no me equivoco, sí, a mediados del siglo XV, el Papa Inocencio VIII promulgó por ahí un documento, un documento donde condenaba enérgicamente a la brujería, la asociaba con lo demoníaco y llamaba a una dura persecución contra la brujería. Por eso la brujería se consideró como herética, ¿no? La brujería era herejía porque significaba optar por poner la fe en otra cosa, en cosas de este mundo, en técnicas así mágicas, o peor tantito, en el diablo o los demonios. Poner ahí la fe, no en Dios. Y por eso la brujería era herejía, porque recordemos, la Inquisición perseguía herejía. Y todo lo que la Inquisición persiguió se asociaba con herejía, o sea, de alguna manera tenía que ver, o se le trataba de dar la raíz, buscar la raíz de ideas doctrinales equivocadas, ¿no? Ok, gracias por la pregunta, Emilia, porque sí valía la pena comentar un poquito en torno a este tema. Perdón. Ok, nada más, antes de pasar a la Inquisición, cierro en torno a este asunto de la hegemonía pontificia. La figura más representativa de esta supremacía papal fue el Papa Inocencio III, entre fines del siglo XII y principios del siglo XIII. Este Papa coronó la reforma gregoriana, estos procesos que ya mencionábamos hace un momento. Este Papa tuvo una gran hegemonía política, pudo enfrentarse y de alguna manera controlar el imperio, a la monarquía francesa, a la monarquía inglesa, a la monarquía aragonesa, a la monarquía, etcétera. Por todos lados metió la cuchara, en Sicilia, etcétera. Por todos lados. Predicó 2 o 3 cruzadas hacia Oriente, más las cruzadas internas. Una cruzada contra los musulmanes en España, cruzada contra los cátaros, cruzada contra el rey de Inglaterra porque era su enemigo, Juan sin tierra, etcétera. Varias cruzadas. Además, tuvo la astucia
de incorporar, de integrar a estos movimientos mendicantes que le dieron aire fresco a la iglesia, franciscanos y dominicos, que le recuperaron cierto prestigio a la iglesia, ¿no? Los franciscanos y los dominicos. Además, se autoabrogó el título de vicario de Cristo, afianzando más el poder central, la autoridad del papado, ¿no? Entre otros factores. Ya no me quiero detener más. La Inquisición no la estableció como tal Inocencio III, pero es en torno a su época, es parte de este proceso de hegemonía pontificia, y vamos a hablar así de manera muy general, por cuestión de tiempo, al respecto. En el siglo IV fue ejecutado un hereje llamado Prisciliano, y sus seguidores y seguidoras, porque también había mujeres que eran sus seguidoras, fueron ejecutados, esta comunidad cristiana, considerados herejes, con la intervención del emperador, ¿sí? Sin embargo, esta ejecución fue considerada muy escandalosa, ¿no? Y a partir de entonces, quizá, el cristianismo consideró que no se valía usar la fuerza para cuestiones de fe, para imponer la fe, etc. Y la postura oficial era esa, que no se valía usar la fuerza, ¿sí? Sin embargo, esto empezó a atenuarse en el siglo XI y sobre todo en el siglo XII, sobre todo por estos movimientos de los valdenses y los cátaros, que se veían como particularmente peligrosos, antisociales, etcétera, como ya lo mencionaba hace ratito, y que por esa razón, y otros movimientos un poco más aislados, por ejemplo, el movimiento de Arnaldo de Brescia en Italia, que le arrebató el poder a los papas por un tiempo, etcétera. Entonces, este tipo de movimientos hicieron que se atenuara la oposición al uso de la violencia, que se viera el uso de la violencia como una especie de legítima defensa social en contra de aquellos que más ofendían a la sociedad y a Dios, aquellos que por sus creencias y o prácticas eran, pues eso, herejes, ofendían a Dios, ofendían a la sociedad, etcétera, etcétera. La Inquisición se estableció, desde 1185, el Papa Lucio III ordenó que fueran investigados, que es lo que se llama inquisicio, los herejes, ¿sí? Había que escudriñar a los herejes, y esto es parte del procedimiento judicial que seguía la Inquisición, y que por eso se llama Inquisición, por el tipo de procedimiento judicial que realizaba, que era esta investigación. No se trataba de esperar solamente las acusaciones, no se trataba de la presunción de inocencia, etcétera, características que tiene el famoso sistema acusatorio moderno, que tiene otros rasgos, sino era el sistema inquisitorial, que no solo practicaba la Inquisición, sino también la justicia civil. Entonces el Papa ordenó que fuera investigada, escudriñada, inquisicio, pues, la herejía. Y para 1231 el Papa Gregorio IX le dio organización definitiva al tribunal. Esta organización definitiva consistía en que existiría, se supone que estaría centralizada su organización en Roma, desde ahí se controlaría, se designarían inquisidores para los reinos o para los estados, para los principados, etcétera, se designarían inquisidores generales, que a su vez designarían inquisidores locales, los cuales harían pues estas investigaciones contra la herejía. Uno de los primeros inquisidores destacadísimos fue Bernardo Gui, en la zona de los cátaros. Su vocación era erradicar la herejía cátara, y que es una figura que aparece en la novela y película El nombre de la rosa, ¿no? No murió como la película lo muestra, eso es Hollywood, murió en Santa Paz y casi lo canonizan al sinvergüenza, pero bueno, en fin. Ok, los delitos que perseguía la Inquisición. Su jurisdicción específica era la herejía, aunque se ocupaba de otras ideas y prácticas relativas a la moral, considerando que esto tenía derivación de herejías o estaba relacionado con la herejía. Por ejemplo, la bigamia, o sea, una persona que pues se casara 2 veces, ¿no? O las prácticas sexuales consideradas como contrarias a la naturaleza o contrarias a los fines esenciales de la sexualidad en el matrimonio, para la reproducción, etcétera, etcétera, aun y que fuera entre hombre y mujer. A todo esto, genéricamente, se le llamaba sodomía. No solo se relacionaba con la homosexualidad masculina.
En muchos casos la sodomía era perseguida por tribunales civiles, en otros era perseguida por tribunales eclesiásticos. Por ejemplo, la Inquisición novohispana, la Inquisición que hubo aquí en la Nueva España, no perseguía la sodomía la perseguían los tribunales civiles, y de hecho hubo quemas de personas. A mediados del siglo XVII hubo por ahí una quema pública como de 20 homosexuales en la Ciudad de México, pero era por tribunales civiles, no por la Inquisición como tal. La Inquisición no ejercía esa jurisdicción en esta región, en otras partes sí. Bien, obviamente la brujería era como parte de la herejía, ¿no? O sea, cualquier cosa que la Inquisición persiguiera se supone que tenía que justificarse como derivado de la herejía, ¿no? Porque las prácticas morales pues también, o sea, era como que alguien decía, bueno, pues esto no importa, o esto que yo estoy haciendo está bien, no, eso es herejía, ¿no? Porque eso está mal, ¿no? Eso es malo, y tú lo estás haciendo, o estás defendiéndolo. Entonces, ahí hay un error doctrinal, una herejía, ¿no? Que se manifiesta en prácticas morales, o inmorales, más bien dicho, en este caso, ¿no? Bueno, consideradas inmorales desde esa perspectiva. Castigos que se utilizaban en la Inquisición. Muchas veces se utilizaban penas menores, ¿sí? Estas penas menores eran, pues, penitencias, ayunos, peregrinaciones, reclusión temporal en un convento, etc. La Inquisición española, incluso, una de las penas que utilizaba eran galeras, así le llamaba, que era ser como especie de remero en esos barcos con remotes grandotes. Ese era un castigo que la Inquisición imponía. Se lo impuso incluso a Morelos, si no me equivoco, a don José María Morelos. Ya era simbólico, pero se lo impuso por ahí. Sabían que lo iban a matar, pero como que ya le impusieron el castigo de galeras, porque él pasó primero por la Inquisición antes de ser fusilado por el gobierno. En fin. Entonces, ¿qué habían estas penas menores, no? Puede ser prisión, puede ser multas, etcétera, etcétera. Aunque en general la Inquisición confiscaba los bienes siempre de los procesados. Pero ciertos casos, los herejes llamados pertinaces, relapsos, pertinaces eran los que reconocían su error, pero decían, bueno, ¿y? ¿No? O sea, yo creo en esto, pero ¿y? Ni sueñes que voy a arrepentirme, que voy a... Sí, o sea, eso es lo que creo y se acabó, ¿no? O sea, como terco, ¿no? Los relapsos eran los que se habían en un momento dado reconciliado, porque había la posibilidad en la Inquisición de que alguien pues reconociera su error, entre comillas, y se reconciliara a través del cumplimiento de cierta penitencia con la iglesia. O sea, eran los que cumplían cierta pena menor, tenían que hacer una abjuración, o sea, renunciar formalmente a sus supuestos errores, etcétera, ¿no? Cuando había reincidencia, estos se le llamaban relapsos. Los negativos o impenitentes eran aquellos que negaban su culpa, aunque supuestamente toda la evidencia, si es que se le puede llamar evidencia, que no eran más que chismorreos y demás, apuntaba a que eran culpables, ¿no? Esos eran los herejes negativos. Los herejes impenitentes eran aquellos que se reconciliaban, etcétera, se les imponía una penitencia, pero no la cumplían, ¿sí? Este tipo de figuras, este tipo de casos extremos, entre comillas, eran los que implicaban que fuera relajado a la autoridad secular, entregado a la autoridad civil. Por el tabú de la sangre, oficialmente la Iglesia, de manera directa, no podía ser quien realizara las penas de muerte, quien ejecutara las penas de muerte, ni siquiera las dictara, sino que lo hacía la autoridad civil. Entonces la Inquisición siempre fue un tribunal mixto, donde la Iglesia se encargaba de escudriñar si había herejía o no, utilizaba obviamente la tortura, interrogatorios, podía imponer algunas penas menores que no implicaran sangre, etc. Pero ya cuando se trataba de penas mayores y sobre todo de muerte, era entregado a la autoridad civil, relajado al brazo secular, y era la autoridad civil la que dictaba y ejecutaba la pena de muerte. La Iglesia realizaba una fórmula hipócrita donde al entregar a los reos a la autoridad civil siempre recomendaba clemencia, aunque sabía perfectamente que al entregarlos iban a ser sentenciados a muerte y ejecutados. Si se arrepentían en el último minuto, podía haber clemencia hacia ellos y ser ahorcados primero. En España, este ahorcamiento se hacía por el llamado garrote vil, un estrangulamiento a través de una soga que pasa por una especie de torniquete, que tiene como una especie de torniquete atrás. En otras partes podían ser colgados, etc.
si no había arrepentimiento, si era un delito especialmente grave, cosas por el estilo, eran quemados vivos. La Inquisición originalmente estaba en manos de los obispos, se le llama esto Inquisición Episcopal. A partir de la organización, eso a partir del Papa Lucio III, luego ya con Gregorio IX en 1231 pasa a ser la Inquisición papal, un poco más centralizada, encomendada a los dominicos. Posteriormente, la Inquisición tuvo otras manifestaciones, por ejemplo, surgió la Inquisición española en la época de los Reyes Católicos, con una organización propia, que fue la que pasó aquí a las Indias, ¿no? La Inquisición en el Tribunal de la Ciudad de México, el Tribunal en Lima, el Tribunal en Cartagena de Indias, Colombia, fueron los tribunales que hubo aquí, aunque había comisarios o familiares de la Santa Inquisición, que así se les llamaba, por todos lados, había espías, ¿no? Pero formalmente los tribunales estaban en esas sedes, en México, en Lima y en Cartagena. Y bueno, ustedes saben, los Carvajal aquí fueron procesados, etcétera, etcétera. Pero fueron procesados y quemados en México, no aquí en Nuevo León, en el Nuevo Reino de León. Durante la época de la Reforma, o más bien dicho, de la Contrarreforma, en Roma se reorganizó la Inquisición y surgió la Sagrada Congregación de la Romana y Universal Inquisición, así se le llamó, organizada por una cúpula de cardenales que serían las que la encabezarían, o el Santo Oficio Romano se le llamó también, eso a mediados del siglo XVI, y esa institución siguió existiendo hasta obviamente tuvo algunos cambios importantes a fines del siglo XIX, cayeron en desuso las penas de muerte y estas cosas, pero siguió existiendo el Santo Oficio como tal, la Romana Universal, Sagrada Congregación de la Romana Universal Inquisición, siguió existiendo como tal, recurría mucho a ella Pío IX a fines del XIX, recurría mucho a ella el propio Pío X, San Pío X, a principios del siglo XX, y no desapareció como tal esta organización, sino hasta la época de Pablo VI, en los años 60, mediados de los 60. Ahí nació la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Luego se le quitó el apelativo de Sagrada y hoy en día es solo la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es lo que existe hoy en día, la herencia que existe de la antigua Inquisición, ¿sí? En fin, bueno, se nos fue el tiempo, no quiero detenerlos más, tendríamos tiempo solamente para algún comentario o duda si es que la hay, insisto, no quiero detenerlos más. ¿Hay una persona que tenga algún comentario o duda en particular? Yo tengo un comentario. Adelante. Recuerdo mucho que decían que en la Edad Media la única posición sexual que se podía era el misionero, porque era solamente para reproducción y que todo lo que era placer sí era condenado por la Santa Inquisición, porque no era lo correcto. Así es, eres Janine, ¿verdad? No, soy Fátima. Disculpa, es que no me aparece aquí ahorita quién está hablando, discúlpame. Fátima, ya te vi, perdón. Ok. Sí, Fátima, así es. Tiene que ver con la cuestión con los controles hacia la sexualidad por la cuestión reproductiva, efectivamente por la intención de que se orientara solamente hacia la reproducción, pero también tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con la posición de género, con la relación de género. O sea, el hombre tenía que tener cierta posición de superioridad o de poder o de dominio sobre la mujer, aún en el acto sexual. Esto también tiene que ver con eso, esa disposición, digamos, ¿no? O esa restricción hacia la práctica sexual. Ahora, ¿qué tanto la gente lo respetara o lo practicara? Eso es otro asunto, ¿sí? Eso es otro asunto, porque también, por ejemplo, estaba establecido que la mitad de los días del año los matrimonios, porque los demás jamás debían de hacerlo, no podían tener relaciones sexuales. ¿Qué tanto esto se respetaba? Hay indicios de que no se respetaba mucho, de que de hecho cuando sí se respetaba, esto se destacaba un poco, ¿no? Pero bueno, en fin. Gracias, Fátima, por tu comentario. Compañeros, compañeras, sé que podría haber más cosas quizá que comentar o alguna otra duda o comentario de su parte, pero no quiero abusar del tiempo, ya nos hemos pasado de tiempo. Si les parece, la próxima sesión, si queda por ahí en el tintero alguna duda o algún comentario, lo comentamos, ¿no? Valga la redundancia, la próxima sesión.
La próxima sesión vamos a abordar otro tema con una exposición de mi parte, expansión interna en Europa y tendencias de unidad nacional. La siguiente sesión también abordaremos otro tema con una exposición de mi parte. Les recuerdo que las actividades las tenemos por ahí programadas para el viernes 1 de mayo. Son actividades por equipo, para que las vayan por favor revisando, elaborando y hagan la entrega respectiva ese día. Ese día la entrega la podrán hacer en cualquier momento del día, o sea, vence a las 11:59 de la noche o algo así. Entonces en cualquier momento del día la pueden hacer, pero pues váyanlo preparando, ¿no? Insisto, de cualquier manera el próximo miércoles, si les parece, si algo queda por ahí en el tintero, alguna duda o comentario que ustedes hubieran querido hacer ahorita, pero por tiempo no podemos, pues la hacemos, ¿no? Empezando la próxima sesión. Bueno, espero que estén muy bien, que pasen buen fin de semana, nos vemos y bueno, obviamente con el grupo de religiones nos vemos en un ratito, ya, a la de ya, casi. Gracias. Sí, hasta luego compañeros, que estén muy bien, cuídense. Hasta luego, profe. Cuídense, profesor. Gracias, profe. Hasta luego.